Los temas principales de sus leyendas tienen que ver con apariciones y fantasmas, dado que hasta la fecha es una de las entidades con más propiedades de estilo clásico que hay en toda la República Mexicana. Así que, sin más preámbulos, te invitamos a deleitarte con los relatos que tenemos para ti. Leyendas de Durango, el músico que le tocó al diablo. La siguiente leyenda se puede considerar como una historia de terror ocurrida en Durango. Antes de iniciar con la crónica, debemos dejar en claro que la figura del profesor Arturo Lugo será de suma importancia, pues este hombre era el director muy famoso de una orquesta duranguense en los albores del siglo XX. Su agrupación había ganado un certamen en donde se premiaba a la mejor organización musical del norte del país. En esa competencia, participaron orquestas de Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y desde luego Durango. El galardón hizo que el maestro literalmente perdiera el piso y comenzara a cobrar mucho más que sus competidores para amenizar eventos. Aún así, los clientes nunca le faltaban, pese a sus constantes desplantes y desaires. Sumado a lo anterior, no debemos dejar de mencionar que Lugo era incapaz de presentarse en una ranchería, pues suponía que esos lugares no eran dignos de su agrupación. Tampoco acudía a lugares públicos con grandes aglomeraciones, a menos que el gobernador le garantizara una cuantiosa suma de dinero. Una noche de invierno llamaron a la puerta de don Arturo. Eran las 12 de la madrugada, por lo que el hombre pensó que se trataba de un asunto grave y por ello salió de la cama rápidamente a atender. Al abrir la puerta se dio cuenta de que el sujeto que tocaba era un forastero de gran estatura, ataviado de forma sumamente elegante con ropajes de color negro. Este entró y de inmediato se quitó la capa y el sombrero. Enseguida, con una mirada penetrante, le dijo al director de la orquesta: «Me han dicho que su orquesta es la mejor. Es por ello que deseo contratarlos para que vengan a tocar a mi casa. En este papel encontrará la fecha y dirección del evento y en el costal hallará su pago». Después de pronunciar eso, el individuo dio media vuelta y salió sin que Lugo pudiera decirle nada. Poco después, el profesor recordó algunos de los mitos y leyendas de Durango que hablaban acerca de un hombre que se aparecía en las noches con el fin de llevarse las almas de los pecadores al infierno. Sin embargo, creyó que lo acontecido había sido una mera coincidencia. Abrió el costal y éste estaba repleto de monedas de oro. Cuando llegó el día acordado, el profesor citó a sus músicos fuera de su casa y los condujo a la dirección. Algunos dicen que la orquesta tuvo que cruzar media ciudad, aunque otros aseguran que tan solo tuvo que pasar un pequeño puente para llegar a la calle en donde se encontraba el caserón. Ingresaron a la casa y fueron recibidos por el anfitrión, quien les dijo: «Permítanme presentarme. Yo me llamo Satanás, aunque la gente de por aquí me conoce como el diablo». De inmediato, Arturo volteó a su alrededor y vio que todos los invitados eran criaturas extrañas. Por ejemplo, a un joven le faltaban los brazos, en tanto que una dama tenía 2 cabezas. Tanto él como sus músicos ya no requirieron de ninguna explicación. Supieron que habían llegado al mismísimo infierno. Leyenda del puente que hizo el diablo. Hacia el oriente de la ciudad de Durango, se encuentra una hacienda llamada Navacoyán. Está ubicada al lado izquierdo del río del Tunal. En los inicios de este poblado, uno de los gobernadores comprendió la necesidad de mantener comunicación con los pobladores del otro lado del río cuya corriente dificultaba el paso, especialmente en la época de las lluvias. Así que trajeron al mejor albañil y se le hizo un contrato en donde establecía la fecha en que la construcción debería estar terminada y de no ser así, perdería la mitad de las ganancias. Este reunió a los mejores trabajadores e inició la obra, pero 3 días antes de expirar el plazo, una terrible tormenta subió el nivel del río y arrastró la construcción casi terminada. El pobre hombre desesperado, se alejó y se sentó en la cima de la colina. Ya no había tiempo para hacer el puente, no se le pagaría un centavo más, y su prestigio como el mejor albañil se borraría. Ya muy entrada la noche, un débil viento que jugaba con su sombrero, se convirtió en remolino y en el centro de este, apareció un hombrecillo de unos 30 centímetros de altura que se paró frente a él y le preguntó: «¿Qué tienes?». El albañil le contó lo que le pasaba y el hombrecillo le propuso construir el puente en una sola noche a cambio de su alma. Sabiendo que se trataba del mismísimo Satanás,
El albañil le dijo que le resolvería la noche siguiente a la misma hora y en el mismo sitio. Y así ambos se marcharon. La noche siguiente, el albañil se dirigió a la cumbre del pequeño cerrito, el hombrecillo apareció tal como la había prometido y cerraron el contrato. El hombrecillo tomó al pobre albañil por uno. El enamó al lado. Soy una persona que gusta mucho de admirar la naturaleza, las actividades al aire libre y los bellos paisajes. No recuerdo uno más hermoso que el Espinazo del Diablo en Durango. Puedes ver las cañadas desde tu auto mientras cruzas una hermosa sierra con algo de niebla y brisa. Acampé con unos amigos, esperábamos hacer algo de caminata y rapel. Algunos compañeros de trabajo nos habían recomendado el lugar, atendido por un señor de más de 60, su esposa y sus 3 hijos, personas muy amables y simpáticas. No hay instalaciones de alto nivel, pero sí es un lugar tranquilo donde poner nuestras casas de campaña y pasar todo el día fuera explorando. Había ahí también otro habitante, un estadounidense Smarini, que entre 2 grandes rocas colocó un techo y pasaba ahí largas temporadas. El primer día nos ayudó a instalarnos. Nos dio tips sobre el lugar y comimos con el víbora recién atrapada. La noche nos llegó pronto, no teníamos intención de desvelarnos aunque disfrutábamos la vista, el cielo despejado, tan estrellado, el aroma a fresco, y el ruido de pequeñas corrientes de agua entre las rocas. Entramos en nuestras casas de campaña. No teníamos mucho tiempo durmiendo cuando un fuerte viento al chocar con nuestro refugio nos impedía conciliar el sueño. Por fortuna duró solo unos minutos. Muy de mañana, después de desayunar, nuestro guía nos llevó a una caminata por los alrededores para que pudiéramos escoger los mejores lugares para nuestra actividad. Habiéndolos marcado en el mapa y disfrutado de la vista, regresamos a nuestra casa temporal. Es sorprendente cómo se pasa el tiempo tan rápido. Para esto ya eran más de las 2 de la tarde. El gringo nos invitó a comer de nuevo y pasamos un buen rato. Por la noche, la misma historia, a dormir temprano, y el viento improvisado movió nuestras casas, sacó las estacas de una de ellas y rodamos unos metros. Después de reírnos un poco salimos para ponerla de nuevo en su lugar. Entre los árboles pudimos ver una sombra que se desplazaba muy lento, no pudimos notar con claridad, ni le prestamos mucha importancia, pues era demasiado grande. Tal vez era un árbol más. La tercera noche, junto con el viento, venía el llanto de una cabra, le escuchábamos a lo lejos, de pronto más cerca, un grito, un golpe seco y el silencio total. Salimos a ver de qué se trataba y el pobre animal estaba deshecho, estrellado en un árbol frente a nosotros. La sangre escurría por el árbol y sus vísceras caían a pedazos, como si algo lo hubiera aventado con fuerza a propósito. Entonces se nos fue la tranquilidad. Hicimos guardias en grupos de 2, junto al fuego, y en la segunda guardia se escuchó a lo lejos como un aleteo, pero esperábamos que no fuese así, pues con el ruido de esa magnitud el animal que lo hacía debía ser grandísimo. Se acercaba más y más, pero no podíamos ver nada. Al parecer nos rodeaba. Los árboles empezaron a mecerse, la tierra a levantarse, y entonces algo se paró encima de nuestro auto. Se quedó ahí quieto, las garras rompieron el metal y su peso aplastó el capacete a nivel de los asientos. Nos quedamos inmóviles observándolo. Él traía otra cabra en el pico, muerta ya, no lloraba ni se retorcía. Lo tomó entre sus garras, y empezó a comer, desmembrándolo con una rapidez que hacía ver que tenía mucha experiencia. Quisimos acercarnos con lentitud, pero fuimos demasiado torpes. Con el más pequeño sonido el animal alado volteó su cara hacia nosotros, emitió un sonido entre graznido y grito, extendió sus alas alcanzando una envergadura de 8 a 10 metros, voló hacia nosotros, nos tiramos al suelo y nos pasó por encima, destruyó nuestro campamento en un instante. Sin poder usar el auto para irnos de ahí, fuimos a la casa de nuestros guías, les contamos lo sucedido, pero no les causó sorpresa. Por el contrario, los sorprendidos fuimos nosotros cuando nos dijeron que era un pajarote que a veces venía a comer por aquí, que se robaba cabras de los ranchos o a veces ellos le dejaban algunos pedazos de carne. De esta manera concluimos por el día de hoy, con las leyendas cortas de Durango. En el caso de que te haya gustado este video, te pedimos que por favor lo compartas y le des like. Muchas gracias por tu visita.